Aboye, feliz día para todos. Por acá Ifá Subón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela Ifá. Continuando con esta serie de videos que estamos realizando para toda nuestra comunidad en YouTube y en las redes sociales, en Instagram y en TikTok, conversando acerca de la tradición de Ifá y Orisha, la tradición Ixechelagba, la tradición aborigen Yorubá, dando un poco nuestra visión, nuestro entendimiento, conocimiento acerca de esta práctica para ayudar a todas las personas que ya forman parte de ella o aquellas personas que quieren iniciarse, aquellas personas que están tratando de conocer un poco más de qué va esta tradición. Vamos a hablar acerca de medicinas en este video. Vamos a hablar acerca de lo que significa o lo que hay detrás de un akoché, de lo que hay detrás de un ogu, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una clasificación, digamos, a nivel general y para qué pueden utilizarse y sobre todo, lo más importante, una aclaratoria para todas las personas que quieren hacer uso de ella. Podemos comenzar diciendo o explicando qué es el famoso akoché que se ha puesto tan de moda actualmente en vista de pues, la transición de muchas personas del Ifá occidental a el Ifá oriental o el Ifá tradicional africano. También por la llegada a Occidente, Europa, etcétera, etcétera, de muchos practicantes de Ifá tradicional, que por supuesto generan sus prácticas como ellos la realizan normalmente y eso queda implantado. El tema de la coche, ya anteriormente eso se veía acá en América, en Occidente se veía, en la práctica occidental existe preparaciones medicinales que tal vez no le llamaban a coché, pero sí existían los famosos polvos, los jabones, los que llamaban o llaman los Inshio-Sain o Sanyin, como le quieran llamar. Todo ese tipo de medicinas básicamente parten de la misma raíz, vienen obviamente de una práctica de Ifá tradicional. Y bueno, puede haber variantes con el tema de los ingredientes, la forma en cómo se hace el ritual, etcétera, etcétera, pero en esencia es básicamente lo mismo, o el fin que se busca es el mismo. Eh, Porque van a diferir, como te digo, la forma en cómo se presentan, la forma en cómo se realiza, los ingredientes, e incluso importante, cuando hablamos del tema de la coche, se darán cuenta porque el tema de los versos de Ifá es muy importante. ¿Qué es un akoché? Un akoché es una preparación que viene incluida dentro de un verso de Ifá. Es decir, eh, cada akoché va a tener un verso de Ifá intrínseco. Es decir, hay un verso de Ifá que en su narración te manifiesta que si tú unes algunos ingredientes y recitas ese encantamiento, recitas ese verso, bien sea un número de veces determinado, bien sea una sola vez o en frente a un icono o en determinados lugares, usted va a poder lograr, digamos, un poder mágico que va a evocar una situación que sucedió y usted va a lograr ese resultado que obtuvo ese personaje o esos personajes en ese verso en esa ocasión. ¿Ok? Eso básicamente es lo que es un akoché. Entonces, para yo poder prepararlo, yo necesito primero tener el verso, ¿ok? El verso en donde, no un verso, por ejemplo, supongamos que yo voy a preparar un akoché que está dentro de un verso de Eyobe. Cuando yo voy a preparar el akoché, yo debo recitar el verso de Eyobe que dice los ingredientes que van a llevar el akoché. Cuando yo voy a activar la medicina, yo voy a recitar el mismo verso con la activación que aparece allí para que ese akoché tenga resultado. ¿Ok? No es que yo voy a unir unos ingredientes al azar o que yo considere o que yo vea mencionados en un verso de Yobbe y voy a recitar cualquier verso de Yobbe porque no va a tener resultado. La función de esto es entender que el awo tiene eh, digamos, un H en su boca, en su lengua, ¿ok? Por el tema de haber estado iniciado.
Por eso le digo a muchas personas, hay muchas personas que preguntan, si yo no estoy iniciado en IFA, si yo no estoy iniciado en IFA tradicional, por ejemplo, si yo no he recibido una ceremonia de Itelodu, yo puedo estudiar, puedes estudiar, pero muchas cosas que tú vas a querer practicar, como por ejemplo el tema de las medicinas, no van a tener ningún tipo de resultado porque usted no tiene el haché necesario dado por una iniciación y otros tipos de elementos que deben estar presentes en su vida. Entonces, una persona que ha sido iniciado y que tiene el entrenamiento, porque eso también es importante, que tiene el entrenamiento, el conocimiento, pues, que sabe de qué va y cómo es, digamos, el paso a paso para elaborar, por ejemplo, un acoché, entiende que necesita conocer del verso, necesita saber lo que se está diciendo en el verso, necesita entender cómo unir los materiales y luego, al recitar esa encantación, esa medicina, ¿ok? Va a resultar en lo que dice ese verso. Es decir, si este verso está relatando que si usted une unos ingredientes en específico, usted va a tener un vencimiento económico, cuando usted una esos ingredientes que está allí y recite ese verso, esa encantación y haga lo que tiene que hacer, entonces usted verá el resultado de una obtención de vencimiento económico tal y como lo predice ese verso. ¿Ok? Entonces, condición sine qua non es que para yo poder preparar un acoché necesito tener un verso. ¿Ok? Un verso de Ifá en donde se menciona lo que se está haciendo en ese lugar, en ese momento, por qué estoy uniendo esos ingredientes, para qué es ese acoché y obviamente cuál va a ser el resultado. ¿Ok? Luego, se le llama acoché o se le ha llamado acoché a todo lo que se prepara medicinalmente, pero no todos son acoché, porque tú puedes preparar ogu, ¿ok? Puedes preparar ogun, que son medicinas, ¿ok? A nivel general, que pueden tener un verso ifá, pueden tener un ofo, es decir, un encantamiento que pertenece a un verso ifá, eh, pueden tener la unión de elementos que fueron determinados por ifá en una adivinación, pueden tener elementos que están contenidos dentro del verso que se determinó en la adivinación. Y también existen medicinas que fueron practicadas por nuestros ancestros. Es decir, si tu padre fue babalago, tu abuelo o la familia donde tú estás a nivel ancestral han practicado un ritual medicinal que les ha servido para determinada situación, comprobado en cada una de esas personas, entonces es común también ver que te recomienden esa medicina. Y obviamente tú aprendes a hacerla y luego tú ese conocimiento decides si lo pasas o no a tu estudiantes, a tu descendencia, a las personas que tú quieras. ¿Ok? Dentro de la clasificación de las medicinas en general, que pudiésemos decir Ogun o el Ogu, que es este aspecto de preparaciones mágicas o preparaciones eh, medicinales, ¿ok? Se le dice medicinales porque básicamente tú estás buscando sanar o resolver una situación, pero cuando se trata de preparaciones para resolver un conflicto, por ejemplo, o para defenderte de un ataque y hacer distintas maniobras, ya ahí no es tan medicinal el asunto. Entonces es preferible decirle Ogu, que son preparaciones eh, mágicas que se utilizan dentro de la práctica de Ifá y de Orisha también, para pues que tu vida vaya mejor, ¿ok? A todos los seguidores que están en las redes sociales, TikTok e Instagram, es el momento de ir a YouTube para continuar viendo este video. Entonces, dentro de estas medicinas, pudiésemos decir, por ejemplo, pudiésemos hablar de la forma en cómo se prepara una clasificación, digamos, general de tipo de cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo una serie de elementos que coloco a que se sequen directamente al sol por un tiempo determinado, eh,
Luego estos elementos se trituran una vez que están secos y se utilizan para tomar, bien sea en agua caliente o bien sea en una bebida alcohólica, o en una bebida que haya sido recomendada por IFA, obviamente. Todo esto son recomendaciones IFA, ¿ok? Esto se va a llamar agumu. Agumu es el tipo de ogu que se está preparando. Luego, por ejemplo, si yo utilizo los mismos elementos, pero los voy a llevar a quemar, ¿ok? Que es la más clásica que se conoce y la que más se ve actualmente, en donde las personas reúnen elementos que están determinados por IFA y se queman directamente al fuego en una vasija, obviamente, una vasija de barro. En algunas ocasiones se tiene que quemar en recipientes metálicos, etcétera, etcétera. Eso que se va a obtener ahí quemado, luego se tritura y se convierte en un polvo, ¿ok? Un polvo que sea fino. Ese polvo generalmente se va a tener que colocar luego en un opón IFA y se va a tener que determinar o marcar un odu de donde vino esta medicina. Se va a recitar un ofo o un verso, un encantamiento, ¿ok? Y luego este polvo es utilizado para muchísimas cosas. Por ejemplo, comer, ¿ok? Beber, te lo puedes comer con eco, te lo puedes tomar con oti, con agua, se puede comer con miel, se puede poner en la mano y lamerlo, se puede utilizar en un icobere, que vamos a hablar ahorita que es un icobere, se puede utilizar en el bere también. Bere son incisiones, ¿ok? Incisiones, cortes que se hacen en determinadas partes del cuerpo, como lo indica IFA, en número, varían, y se introduce este etu, se llama, este polvo que se prepara como resultado de haber quemado una serie de ingredientes. Etu. Se introducen las incisiones, puede colocarse dentro icobere, que es un amuleto, ¿ok? Un amuleto. Y también te lo puedes tomar y te lo puedes comer. Esto es un etu, ¿ok? Bueno, luego puedes preparar otro oku, otro tipo de medicina que se llama agbo, y entonces tienes el agbo tutu y el agbo bibona. El agbo tutu son aquellas preparaciones que vas a observar que están generalmente dentro de un recipiente, una botella, y todo allí se macera. ¿Okay? Tú colocas ingredientes allí que se van a macerar por el tiempo, bien sea en agua, bien sea en oti. ¿Ok? Ese agbo tutu. Y si agbo bibona, se tiene que hervir, se tiene que cocinar en agua, ¿ok? Todo se hierve y se utiliza para comer, pero también se utiliza, por ejemplo, para lavar el cuerpo, lavar algún elemento específico o algún lugar en específico que sea indicado. ¿Ok? Luego tienes también lo que llamamos una comida medicinal, que puede ser el resultado de, digamos, haber cocinado como tal dentro de una preparación clásica. Es decir, por ejemplo, usted está preparando una sopa de gusí, o usted está preparando una malá o una comida típica de usted, de su casa, de su familia, de sus costumbres, que a usted le gusta comer. Y ahí dentro de esa preparación se van a colocar elementos. Por ejemplo, te voy a mencionar solo uno, alguna hierba que esté recomendando IFA, y eso se va a cocinar, se tiene que cocinar eso allí con su comida, y usted se va a tener que comer eso, o se le va a tener que dar de comer eso a una persona. Eso se llama aselle, aselle, ¿ok? Esos son comidas que tienen medicina. Una forma de hacer aselle, que también es clásica, es que usted está cocinando su alimento, usted lo cocina y luego se marca, antes de servir, el oddu en Iyerosum, ¿ok? Tiene que ser Iyerosum. Se recita la encantación y se le coloca el Iyerosum a la olla, al recipiente donde se hizo la comida, y luego se sirve en el plato y usted come. Generalmente los aselles se comen con la mano izquierda, ¿ok? Eh, Otra forma de preparar algún tipo de ogu es el clásico oshe. ¿Okay? ¿Y qué es oshe? Oshe es un jabón. Es un jabón
que se va a preparar con distintos ingredientes, ¿ok? Y se utiliza como base principal, el ingrediente principal, el Ochet Dudu, que es un jabón, le llaman jabón africano, jabón negro, ¿ok? Y dentro de ese jabón, que es una pasta, que es elaborada con varios ingredientes, principalmente con aceite de ardín, aceite negro de palma. Dependiendo de la región, va a variar un poco los ingredientes, pero básicamente siempre va a tener ardín. Siempre va a tener elementos que se queman, por ejemplo, concha de plátano, concha de cacao, va a tener, por ejemplo, aceite de coco, va a tener en algunos lugares aceite de palma, en fin, los elementos se mezclan, ¿ok? Y se prepara como una pastilla de jabón, que no es una pastilla, sino simplemente es una masa que tú compras y dentro de esa masa luego tú incorporas ingredientes. Hierbas maceradas, puedes colocar etu, que ya mencionamos que son los polvos, puedes colocar licor, puedes colocar hierosum, etcétera, 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 según la recomendación que esté haciendo IFA. Y luego ese jabón se utiliza obviamente para bañarse, para lavar su cuerpo, ¿ok? Un baño normal, rutinario, con ese jabón por un tiempo determinado, por unos días determinados, en unos días en específico de la semana. También puedes bañarte con jabones que se preparan en sitios específicos de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es un diagrama general de una clasificación general de la mayoría de los ogu. También explicamos lo que es el akoshé. Como te mencioné, existe el bere, que son las incisiones que se hacen. También tenemos ikobere. Ikobere es un amuleto, que son también clásicos verlos acá en Occidente ahora, que son estos envoltorios en semicuero, muchos de color blanco, algunos negros, otros rojos, envueltos en hilo, cosidos, que adentro tienen pues obviamente un contenido que generalmente es un etu, es un polvo o algunos otros elementos. Algunos pues se decoran con oboero, con caracoles, con plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Son un amuleto, es un elemento que está confeccionado para que usted lo lleve guindando en su ilequifa, en su collar, o lo puede tener escondido en alguna parte del cuerpo, utilizarlo en alguna pulsera también. Se utilizan los icoberes, los amuletos para proteger las puertas, para proteger su vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un amuleto, ¿ok? Pero también tiene oruka, que son anillos, que pueden ser generalmente de bronce, pero también puede ser un anillo de oro, puede ser un anillo específico que usted necesite, pero son anillos preparados, ¿ok? Que van a llevar también incantación, muchos llevan lavatorio, incantación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se preparan para que la persona pueda, como dice el verso de Ifá o los versos de Ifá, para que tenga poder, para que tenga liderazgo, para que sea respetado, etcétera, 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 ¿ok? ¿Qué es lo importante acá de entender del tema de los akoshé y las medicinas? Punto número uno, como te he mencionado, si vas a hacer un akoshé, necesitas el verso, y las medicinas en general, los ogu, siempre van a tener un encantamiento. Bien sea un verso completo, bien sea un extracto del verso, bien sea una canción que esté en el verso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siempre necesitas saber para qué es esa medicina que vas a preparar y para qué es ese akoshé, cuál es el fin de esa preparación. Y la persona tiene que entender algo bien importante, que yo creo que lo hemos explicado ya en videos anteriores. Todas las personas que se inician, bien sea en Orisha o bien sea en Ifá, tienen una lista o unos determinados ewu, tabúes, que les colocó a usted el Orisha en el cual usted inició o le colocó Ifá. Hay muchas personas que me dicen, yo soy babalao, yo me inicié en Ifá. Ifá me dijo que no me dijo nada acerca, por ejemplo, te voy a poner solo un ejemplo, del adín, del aceite de palma, del aceite negro de palma. No el EPO, sino el adín. Pero resulta que yo estoy iniciando Obatala, por decirte un ejemplo,
Y Obatala, cuando yo me inicié, el primer ego que me salió fue que yo nunca puedo ni comer, ni utilizar, ni tocar, ni emplear en nada el Adin. Pero como yo estoy iniciado en IFA, yo necesito preparar una medicina o yo voy a comprar una medicina, por ejemplo, con jabón africano, con Ochedudu, que uno de sus principales ingredientes es el Adin, y como yo soy babalá, entonces yo lo puedo utilizar. No, negativo. Usted no puede utilizar eso porque un ego de su orilla es que usted no puede utilizar el Adin para nada. Entonces usted no puede pasar por encima de lo que dice su orilla, porque para eso usted se inició. Por eso cuando hemos hablado en otros videos acerca de las iniciaciones, por ejemplo, que la gente insiste en iniciarse en múltiples orillas, por ejemplo, y hay una cantidad de egos que te van a ir determinando, como por ejemplo, la gente no piensa este tipo de cosas. Cuando usted necesite, por ejemplo, preparar una medicina, va a ver, tiene que buscar todas las limitantes que le pusieron todos los orillas, ¿ok? Más las limitantes que le puso IFA, para entonces usted poder prepararse una medicina. Siempre que usted está buscando una medicina con Yorubá, se le va a preguntar cuáles son sus ewo. Siempre. Para poder prepararle una medicina. Sea amuleto, sea lo que sea, cualquier tipo de preparación mágica, siempre se le va a preguntar cuáles son sus ewo. Es incorrecto entonces que usted compre desde su casa. No, es que yo compré un amuleto para protección. Pero usted sabe los ingredientes que tiene ese amuleto. Lo más seguro es que usted no sepa ni siquiera cuáles son los ingredientes que tiene ese amuleto. Y la persona tal vez que le esté diciendo, si usted no sabe hablar inglés, si usted no conoce palabras que no se traducen del Yorubá y le menciona un elemento que usted no conoce y resulta que eso es uno de sus ewo, entonces usted va a tener que comunicarse con las personas que lo iniciaron. Si no se puede comunicar, entonces es una cosa que no tiene sentido. Todas las medicinas, todas las preparaciones mágicas, primero la persona debe conocer cuáles son los ewo que tiene para poder utilizarla y no autoenvenenarse, no hacerse daño a sí mismo, ¿ok? Creyendo que por el uso, la preparación de una supuesta infusión, comida, jabón, amuleto, etcétera, 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 usted va a mejorar una situación y lo que va a hacer es conseguirse un problema mayor, ¿ok? La persona debe conocer sus ewo en primer lugar. En segundo lugar, si usted no está capacitada para hacer un ritual, como saber recitar un ofo, como saber cómo se confecciona realmente la medicina, usted no debe hacer eso porque se puede hacer daño o le puede hacer daño a otra persona sin querer, ¿ok? Siempre debe contar con el apoyo de una persona que haya preparado esa medicina anteriormente y que sepa cuál es el resultado de eso, o que tenga experiencia en preparaciones medicinales y obviamente simplemente se guía por su conocimiento ya y prepara, obviamente, para que tenga éxito lo que está haciendo. ¿Ok? Evo, importante, persona que tenga conocimiento. Muchas de las medicinas o preparaciones, el cliente tiene que estar presente allí. ¿Ok? Tiene que estar presente para que la medicina pueda ser, se le pueda incorporar en su cuerpo, se le pueda ser entregada en su mano, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas preparaciones, la persona tiene que estar presente para que esta medicina, este encantamiento, lo que se esté haciendo, pueda cobrar resultados. Hay que entender algo. Es, digamos, delicado, para no catalogarlo de otra manera, es delicado cuando se hacen recomendaciones. Hay medicinas a nivel general. Sí hay medicinas a nivel general, preparaciones a nivel general que tú puedes realizar para, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un negocio, tengo una empresa, tengo un emprendimiento, necesito limpiar para que haya buenas ventas. Eso pudiese decirse que es algo general, pero independientemente de que usted vaya a limpiar su negocio o vaya a neutralizar algo en su negocio, si usted es el que va a aplicar y usted está iniciado y usted tiene ewo en alguno de esos ingredientes, no es usted el que puede aplicar esa medicina. Y si usted va a visitar ese negocio constantemente, usted no puede estar allí porque esa medicina se está aplicando y obviamente le va a hacer daño.
Eso es algo que hay que entender, ¿ok? Entonces fíjense que una cosa va relacionada con la otra. No es algo a la ligera. Hay medicinas generales, sí, que se pueden recomendar, sí, pero no, la misma medicina no cura y no sana a todas las personas por igual. No se puede generalizar, ni englobar, ni encasillar todas las preparaciones para un grupo grande de personas, porque eso es incorrecto. ¿Ok? Ahora, si usted conoce sus EWO y sabe que la medicina que llega es de alguien que sabe preparar ese tipo de rituales, de amuletos, de lo que sea, y usted no tiene ego con eso y a usted le están diciendo que eso le va a servir para X situación, eso ya es otro asunto. Ahí sí usted podrá consumir, usar y poner en práctica. Pero si no cumple con los requisitos mencionados anteriormente, usted no puede o no debe utilizar nada de esto porque obviamente es un grave error. Luego, ¿para qué utilizamos todas estas preparaciones? Bueno, estas preparaciones se utilizan para todo lo que usted pueda imaginarse. Yo te puedo mencionar algo básico, pero inclusive tú puedes dividir preparaciones para la riqueza, para el amor, para la defensa, para la protección, para medicinas de Ifá, de cada orilla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el universo de preparaciones. Ifá y orilla está lleno de preparaciones mágicas, medicinales, ancestrales, porque de eso se trata su cultura. Como la mayoría de las culturas aborígenes e indígenas, tienen sus propias preparaciones con elementos de la naturaleza que al unirlos y hacer cosas con esos elementos, pues generas un resultado, ¿ok? Eso no escapa de la tradición yoruba. Tú puedes hacer preparaciones para, como te digo, para el dinero, puedes hacer Iferan, puedes hacer Yonu, puedes hacer Mayeun, puedes hacer Asheta, puedes hacer Ishegun, puedes hacer Bilú, en fin, puedes hacer muchísimos tipos de preparaciones dependiendo de lo que tú quieras lograr. ¿Ok? Honor, respeto, dinero, riqueza, que te vaya bien en el negocio, en el trabajo, recuperar el amor perdido, medicinas para que las mujeres no tengan problemas en el ciclo menstrual, dolores, para que puedan tener hijos, hombres con infertilidad, etcétera, 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 etcétera. Hay muchísimas preparaciones, defensa en ataque, en limpieza de maldiciones, en fin, una cantidad de preparaciones, pero es importante conocer lo que te mencioné anteriormente para que esto pueda tener un buen efecto en tu vida. Bien, vamos a dejarlo por acá, esperando que esto ha sido de tu ayuda. Recuerda darle like, compartir, suscribirte al canal de YouTube, es importante, por favor. Es algo gratuito que puedes hacer. Solamente suscribirte allí, apretar el botón de suscribirse, activar la campana de notificaciones. Visítanos en Patreon, patreon.com Escuela de Ifá. Si quieres iniciar, conocer, practicar lo que es la tradición de Ifá y Orisha, patreon.com Escuela de Ifá. Puedes adquirir material digital, libros que necesites a través de la mensajería interna de TikTok y de Instagram. Comunícate con nosotros para que podamos darte las instrucciones y adquirir este tipo de materiales. ¿Ok? Esperamos que sigas teniendo un día bendecido, que lo tomare siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Obato, Ashuri Boribo Funcia Lafia. Ireu.